Donna nació en un hogar modesto, en un tranquilo pueblo suburbano. Desde afuera, su familia parecía ordinaria. Su padre trabajaba en una fábrica, su madre era ama de casa, y tenía una hermana menor, Lily, que era 3 años menor que ella. Pero Donna siempre había sido diferente, incluso de niña. Era callada, introspectiva y extrañamente autosuficiente. Sus maestros a menudo comentaban sobre su inteligencia y madurez, pero también notaban su tendencia a aislarse. A diferencia de la mayoría de los niños que encontraban alegría en actividades lúdicas, Donna prefería la soledad. Mientras otros niños jugaban al pilla-pilla o montaban en bicicleta, ella pasaba su tiempo leyendo libros y viendo televisión. Fue durante estos años formativos que se topó con un documental sobre crimen en la tele. Tenía solo 11 años cuando vio su primer episodio, una historia escalofriante sobre un asesino en serie despiadado que evadió a la policía durante décadas. La mayoría de los niños se habrían asustado, pero Donna estaba fascinada. No se inmutó ante los detalles gráficos o las entrevistas con familias afligidas. En cambio, miraba con atención absorta, su mente absorbiendo cada palabra, cada imagen. Su fascinación por las historias de crímenes solo creció. Para cuando era adolescente, las estanterías de su habitación estaban llenas de libros sobre casos de crímenes reales, ciencia forense y psicología criminal. Consumía todos los documentales que podía encontrar, a menudo quedándose despierta hasta tarde en la noche, con el rostro iluminado por el resplandor de la pantalla del televisor. Sus padres notaron sus intereses inusuales, pero los descartaron como excentricidades inofensivas. Después de todo, Donna era una buena estudiante que se mantenía alejada de problemas, pero su obsesión con el crimen no era inofensiva. Comenzó a distorsionar su sentido de la moralidad, borrando las líneas entre lo correcto y lo incorrecto. Se obsesionó con la idea del control, cómo los criminales podían manipular a sus víctimas, burlar a las autoridades y dictar el curso de sus vidas. No se sentía atraída por las víctimas, se sentía atraída por los perpetradores. Admiraba su astucia, su audacia y su capacidad para desafiar las normas sociales. A los 17 años, ocurrió un incidente que cambiaría la vida de Donna para siempre. Una tarde, mientras caminaba a casa desde la escuela, un perro callejero la atacó, mordiéndola en la pierna y dejándole una herida profunda. Logró ahuyentar al animal y recibir atención médica, pero la experiencia la dejó conmocionada. Sus padres la apoyaban y la instaban a centrarse en su recuperación y olvidar el incidente. Pero Donna no podía olvidar. Sentía una ira intensa hacia el perro, una ira que la consumía. Una noche tarde, impulsada por una necesidad de venganza, Donna salió de su casa y regresó al área donde el perro solía deambular. Lo encontró cerca de un vertedero buscando comida. Sin dudarlo, se acercó, fingiendo ser amigable. Cuando el perro se acercó, lo golpeó con un objeto pesado que había traído consigo. El acto fue brutal y rápido, y mientras el perro yacía sin vida ante ella, Donna sintió una abrumadora sensación de poder. Por primera vez, había tomado una vida, y en lugar de culpa, sintió excitación. Ella tiró el cuerpo del perro en el vertedero y caminó a casa. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Este incidente marcó un punto de inflexión en la vida de Donna. Se dio cuenta de que era capaz de más de lo que había imaginado. El acto de matar le dio una sensación de control que nunca había experimentado antes. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de poder, y ella quería más. Su próxima víctima fue humana. Cuando su hermana menor, Lily, le confesó que un hombre la había acosado en un bar local, los instintos protectores de Donna se activaron. Pero su sentido de la justicia estaba lejos de ser convencional. No denunció al hombre a las autoridades ni lo enfrentó públicamente. En su lugar, ideó un plan. Pasó días observando al hombre, aprendiendo sus rutinas y hábitos. Una noche, lo siguió cuando salió del bar y esperó el momento adecuado. Se acercó a él, fingiendo estar interesada en él, y lo atrajo a un callejón apartado. Cuando él se inclinó para besarla, sacó un cuchillo que había escondido en su chaqueta y lo apuñaló. El acto fue rápido y eficiente, tal como lo había planeado. Arrastró su cuerpo hasta la orilla de un río cercano y se deshizo de él, asegurándose de borrar cualquier evidencia que pudiera vincularla al crimen. El asesinato le dio a Donna una sensación de poder aún mayor que la primera vez. Se sentía invencible, intocable. Había quitado una vida y se había salido con la suya. La experiencia la envalentonó, y en los años siguientes continuó matando. Sus víctimas siempre eran hombres que le habían hecho daño a ella o a otros de alguna manera.
acosadores, abusadores y aquellos que cruzaron su camino de manera incorrecta. Lo que hacía a Donna particularmente peligrosa era su planificación meticulosa. Estudiaba cada detalle de sus crímenes, asegurándose de no dejar ningún rastro. Evitaba áreas con cámaras de CCTV, usaba guantes para no dejar huellas dactilares y eliminaba sus armas y otras evidencias con cuidado. Pero a pesar de su precaución, tenía una debilidad: sus trofeos. Donna tenía una colección de cuchillos, cada uno utilizado en un asesinato diferente. No los limpiaba a fondo. En cambio, dejaba rastros de sangre en las hojas como recordatorio de sus actos. También escribía notas breves sobre cada cuchillo, detallando la razón del asesinato. Era un hábito que satisfacía su necesidad de control y validación, pero también era peligroso. Para cuando Donna conoció a Jake, había matado al menos a 6 personas, pero nada de esto era evidente para él. Para Jake, Donna era perfecta. Era inteligente, hermosa y cariñosa. Una mujer que parecía tener su vida en orden. Él era un soldado, disciplinado y honorable, y se enamoró de ella rápidamente. Donna, por su parte, veía a Jake como una manera de demostrarse a sí misma que podía llevar una vida normal. Se casaron al año de conocerse, y durante los primeros 2 años de su matrimonio, Donna era la imagen de la esposa perfecta. Apoyaba a Jake en su exigente carrera. Mantenía su hogar impecablemente y lo trataba con amabilidad y amor. Pero la oscuridad dentro de ella nunca desapareció por completo. Cuando Jake estaba en despliegues, los viejos hábitos de Donna resurgieron. Encontraba excusas para salir de casa tarde en la noche, y sus víctimas eran siempre hombres que ella creía merecían castigo. Guardaba sus trofeos escondidos en una caja en casa de su madre, convencida de que nadie los encontraría jamás. La capacidad de Donna para compartimentar su vida era extraordinaria. Podía cometer actos horribles, y luego regresar a casa, y desempeñar el papel de una esposa amorosa sin perder el ritmo. Jake nunca sospechó nada. Para él, Donna era el ancla que lo mantenía firme en medio del caos de su vida militar. Pero los secretos tienen una forma de revelarse sin importar cuán profundamente estén enterrados. Y la fachada cuidadosamente construida de Donna estaba a punto de desmoronarse. Jake siempre había admirado el sentido de independencia y compostura de Donna. Como soldado, había visto el caos del mundo, y apreciaba la calma que Donna parecía aportar a su vida. Pero a medida que se acercaba su segundo aniversario, Jake comenzó a notar inconsistencias sutiles en su comportamiento. Al principio, eran pequeñas cosas. Su costumbre de cerrar con llave ciertos cajones y armarios, sus salidas nocturnas ocasionales que ella descartaba como diligencias, y su falta de disposición para hablar sobre su pasado. Donna siempre encontraba rápidamente explicaciones, su voz calmada y tranquilizadora. Pero había algo en sus ojos, un destello de tensión que Jake no podía apartar de su mente. Una noche, Jake llegó a casa desde la base más temprano de lo esperado. Encontró a Donna en su habitación cerrando apresuradamente una caja y deslizándola al fondo de su armario. Cuando le preguntó al respecto, ella lo desvió con una sonrisa diciendo que era una vieja caja de recuerdos de infancia. Pero Jake no pudo ignorar la forma en que sus manos temblaban ligeramente, o cómo rápidamente cambió de tema. A medida que pasaban las semanas, Jake se sentía cada vez más inquieto. Comenzó a prestar más atención a las acciones de Donna. Notó cómo era meticulosa con ciertas cosas, como siempre limpiar sus zapatos al regresar a casa, o su hábito de revisar a su alrededor al salir de casa. Estos eran comportamientos que había visto en su línea de trabajo. Señales de alguien que estaba ocultando algo. Las sospechas de Jake crecieron cuando la madre de Donna mencionó casualmente un pasatiempo que Donna tenía cuando era adolescente. Ella se lo tomó a risa, diciendo que a Donna siempre le habían fascinado las historias y los documentales de crímenes, pero para Jake fue como una pieza del rompecabezas encajando. Comenzó a preguntarse si la fascinación de Donna con el crimen era más que un mero interés inocente. Una noche, mientras Jake estaba de servicio, decidió visitar la casa de la infancia de Donna. Le dijo que estaba trabajando hasta tarde, pero en cambio se dirigió a la casa de su madre. Su madre fue cálida y acogedora, encantada de ver a Jake. Pero mientras hablaban, Jake no pudo evitar guiar la conversación hacia el pasado de Donna. Siempre era un poco reservada, admitió su madre. Incluso de niña, le gustaba guardar cosas para sí misma. Pero era una buena chica, siempre ayudando en la casa. Jake presionó más, preguntando si Donna alguna vez había estado involucrada en algo inusual. Su madre dudó antes de mencionar un incidente donde Donna había sido mordida por un perro, y parecía inusualmente molesta por eso. No fue ella misma durante semanas, dijo su madre. Y luego un día estaba bien de nuevo. Era extraño.
pero pensé que simplemente lo había superado. Después de un poco más de conversación, Jake se disculpó y preguntó si podía usar el baño. En lugar de eso, se dirigió al antiguo dormitorio de Donna. El cuarto se había convertido en un espacio de almacenamiento, pero aún conservaba rastros del pasado de Donna. Pósters de programas de crímenes en las paredes, estantes llenos de libros sobre psicología criminal y un escritorio cubierto de cuadernos antiguos. El corazón de Jake latía fuerte mientras registraba la habitación. No sabía qué estaba buscando, pero sentía una abrumadora sensación de temor. Luego, en el fondo del armario, una pequeña caja con llave escondida bajo una pila de ropa vieja. La cerradura fue fácil de forzar, una habilidad que Jake había aprendido durante su tiempo en el ejército. Dentro de la caja, encontró una colección de cuchillos, cada uno con manchas de sangre seca en las hojas. Su estómago dio un vuelco al darse cuenta de que no eran simplemente cuchillos comunes, eran trofeos. Cada cuchilla tenía una pequeña etiqueta con un nombre y una breve descripción de por qué la persona había sido asesinada. Las manos de Jake temblaban mientras leía las etiquetas. Mark molestó a Lily. Paul me siguió a casa. Greg me lanzó piropos. Cada uno contaba una historia de venganza, y cada uno confirmaba sus peores temores. Donna era una asesina. Jake cerró la caja y se la llevó. Su mente iba a 1000 por hora. De vuelta en casa, escondió la caja en un lugar seguro e intentó procesar lo que había descubierto. La mujer que amaba, la mujer con la que se había casado, no era quien él pensaba. Durante días, Jake luchó con lo que debía hacer. No quería creer que Donna fuera capaz de actos tan horribles, pero la evidencia era innegable. Decidió confrontarla, esperando que hubiera alguna explicación, alguna manera de dar sentido a todo. Una noche, después de la cena, Jake hizo sentar a Donna y le dijo que necesitaba hablar. Su voz era calmada, pero su corazón latía con fuerza. Le dijo que había visitado a su madre y encontrado la caja en su antigua habitación. La cara de Donna se congeló. Por un momento, no dijo nada. Su expresión era inescrutable. Luego se rió, una risa suave, casi nerviosa, y dijo: «Jake, eso es ridículo. Nunca he lastimado a nadie en mi vida. Me conoces». Pero Jake podía ver a través de su actuación. «Donna, no me mientas», dijo firmemente. «Encontré los cuchillos, leí las etiquetas, sé lo que has hecho». Por un momento, la habitación quedó en silencio. Luego, la expresión de Donna cambió. La calidez y suavidad que Jake siempre había asociado con ella desaparecieron, reemplazadas por algo frío y calculador. «No deberías haber hecho eso, Jake», dijo ella, con la voz baja y firme. «Cambié por ti. Quería dejar esa vida atrás y ser alguien a quien pudieras amar. Pero tenías que indagar, ¿verdad? No podías dejarlo en paz». Jake la miró fijamente, su mente dando vueltas. «Donna, necesitas ayuda», dijo él. «No puedo dejar pasar esto. Tengo que entregarte. Es lo correcto». Los ojos de Donna se entrecerraron. «Si crees que voy a dejarte arruinarlo todo, estás equivocado», dijo ella. «He trabajado demasiado para mantener esto en secreto, y si crees que no te mataré para protegerme, es que no me conoces en absoluto». Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había visto muchas cosas en su vida como soldado, pero nada lo había preparado para este momento. Mientras Donna se dirigía hacia la cocina, Jake supo que tenía que actuar rápidamente. Cogió su teléfono y marcó 911, diciendo al operador que enviara a la policía de inmediato. Donna regresó sosteniendo un cuchillo, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y desesperación. «No debiste haber hecho eso, Jake», dijo. «Ahora no me has dejado otra opción». Donna estaba en la sala de estar, respirando con dificultad, el cuchillo firmemente agarrado en su mano. La mujer con la que Jake se había casado se había ido, reemplazada por una asesina a sangre fría dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger sus oscuros secretos. Jake, un soldado experimentado, estaba entrenado para momentos de crisis. Pero esto era diferente. No era un enemigo en un campo de batalla. Era su esposa, la mujer que había amado, la persona con la que había construido una vida. «Donna, piensa en lo que estás haciendo», dijo Jake, su voz calmada pero firme. Mantuvo sus ojos fijos en los de ella, observando cuidadosamente cada movimiento. «Esto no eres tú. No tienes que hacerlo». Donna soltó una risa amarga. «No lo entiendes, ¿verdad? Esto soy yo, Jake. Siempre he sido yo. Intenté cambiar por ti, pero tuviste que escarbar. No podías dejarlo en paz». Jake comenzó a moverse lentamente, intentando posicionarse más cerca de la puerta de entrada.
Sus instintos militares se activaron, analizando rutas de escape y posibles estrategias. Pero Donna no era ninguna tonta. Reflejó sus movimientos, manteniendo el cuchillo entre ellos. «No vas a salir de esta casa», dijo Donna, con voz helada. «Has arruinado todo. No dejaré que destruyas mi vida». La tensión en la habitación era asfixiante. Jake sabía que necesitaba ganar tiempo para que llegara la policía, pero también sabía que Donna era impredecible. No estaba actuando solo por rabia. Había una frialdad calculada en sus ojos, una determinación que la hacía aún más peligrosa. «Donna, podemos arreglar esto», dijo Jake, suavizando su tono. «Necesitas ayuda, y estaré ahí para ti. Pero esto no es el camino». Por un momento, pareció que sus palabras podrían haberla alcanzado. El agarre de Donna sobre el cuchillo se aflojó ligeramente y su expresión vaciló. Pero luego, como si se sacudiera un momento de debilidad, apretó su agarre y se acercó más. «No necesito ayuda», siseó. «He estado bien por mi cuenta. Tú eres el que ya no pertenece aquí». De repente, Donna se lanzó hacia Jake, con el cuchillo apuntando directamente a su pecho. Jake reaccionó instintivamente, esquivando su ataque y agarrándola de la muñeca. Los dos lucharon, sus cuerpos chocando mientras peleaban por el control del arma. El entrenamiento militar de Jake le daba una ventaja, pero la determinación de Donna la hacía una oponente formidable. El cuchillo cayó al suelo, y Jake logró empujar a Donna. Rápidamente recogió el arma y la lanzó al otro lado de la habitación, fuera de su alcance. Pero Donna no había terminado. Agarró un pesado jarrón de cristal de una mesa cercana y lo lanzó hacia Jake, rozando su cabeza. «¡Detente, Donna!», gritó Jake, su voz resonando por toda la casa. «Esto no va a terminar bien para ti». Pero Donna estaba más allá de la razón. Su rostro era una máscara de furia y desesperación mientras tomaba un segundo cuchillo de la cocina. Jake se dio cuenta de que ella había preparado todo para esto, escondiendo armas por la casa, por si alguna vez las necesitaba. La pelea continuó, cada momento más intenso que el anterior. Jake logró quitarle el segundo cuchillo a Donna, pero no antes de que ella le cortara el brazo. La sangre se filtraba a través de su camisa, pero él ignoró el dolor, concentrándose en someterla. «Vas a arrepentirte de esto», escupió Donna, su voz venenosa. «Deberías haberme dejado en paz». Jake, respirando con dificultad, finalmente logró inmovilizar a Donna en el suelo. «Se acabó, Donna», dijo, su voz firme. «La policía está en camino. No puedes huir de esto ya». Pero Donna no había terminado de pelear. Se retorció debajo de él, agarrando un trozo de vidrio roto del suelo y apuñalándolo en el costado. Jake gritó de dolor, aflojando su agarre lo suficiente para que Donna lo empujara. Mientras Jake luchaba por mantenerse en pie, Donna se paró sobre él, el trozo de vidrio brillando en su mano. «Deberías haberte quedado al margen», dijo ella, su voz fría y sin emociones. Luego, con brutal eficiencia, lo apuñaló una y otra vez, su rabia consumiéndola. El cuerpo de Jake se aflojó, su fuerza finalmente se agotó. Donna se quedó de pie sobre él, con el pecho agitado mientras miraba su forma sin vida. La sangre se acumulaba alrededor de sus pies, manchando la alfombra. Por un momento, hubo silencio. Luego, el sonido de las sirenas en la distancia rompió la quietud. Los ojos de Donna se dirigieron hacia la ventana, dándose cuenta de que la policía casi había llegado. Rápidamente, agarró una bolsa que había empacado antes llena de dinero en efectivo, una identificación falsa y otros elementos esenciales. Sabía que no podía quedarse. Jake había llamado a la policía, y ellos encontrarían todo. Donna huyó de la casa, saliendo por la puerta trasera justo cuando llegó la policía. Corrió por el vecindario. Su mente iba a mil mientras planeaba su próximo movimiento. Necesitaba salir de la ciudad, salir del país antes de que las autoridades pudieran atraparla. Pero la suerte de Donna se estaba acabando. La policía rápidamente juntó lo que había sucedido, descubriendo la caja de cuchillos y el cuerpo ensangrentado de Jake. Emitieron una alerta a nivel nacional, y en pocas horas, la cara de Donna estaba en todas las estaciones de noticias y redes sociales. En el aeropuerto, Donna trató de mantener la compostura mientras se acercaba al mostrador de boletos. Entregó su identificación falsa y compró un boleto de solo ida a un país sin tratado de extradición. Pero mientras se dirigía a la puerta, notó a varios oficiales uniformados patrullando la zona. Su corazón se aceleró mientras intentaba mezclarse, pero ya era demasiado tarde. Uno de los oficiales la vio y pidió refuerzos. Donna echó a correr, pero no llegó lejos. En cuestión de momentos, fue derribada al suelo y esposada. En la comisaría, Donna se negó a hablar, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Los cuchillos, las manchas de sangre, las notas escritas a mano detallando sus asesinatos, todo estaba ahí. Durante su juicio,
Donna finalmente rompió su silencio. Confesó todo, describiendo con escalofriantes detalles cómo había planeado y llevado a cabo cada asesinato. No mostró arrepentimiento, insistiendo en que sus víctimas merecían lo que les pasó. El juicio de Donna Miller, la esposa de Jake, y una asesina en serie confesa, cautivó a la nación. La sala del tribunal estaba llena hasta su capacidad con reporteros, espectadores y familiares afligidos. Era un caso que parecía sacado directamente de las páginas de una novela de suspenso. Una esposa aparentemente perfecta con una inquietante doble vida, un héroe militar traicionado y asesinado, y una serie de víctimas dejadas tras las venganzas impulsadas por la ira de Donna. Donna entró a la sala del tribunal vistiendo un mono de prisionera, su apariencia antes meticulosa ahora desaliñada. A pesar de la gravedad de la situación, caminaba con una confianza inquietante, su expresión carente de remordimiento. Mientras la fiscalía presentaba sus argumentos iniciales, pintaron un cuadro vívido de una mujer que había vivido una vida de engaño y violencia. La evidencia contra Donna era abrumadora. La infame caja de cuchillos se exhibió de manera prominente, cada hoja aún marcada con la sangre de sus víctimas y grabada con mensajes escalofriantes sobre sus supuestos crímenes. El fiscal repasó metódicamente cada caso, describiendo a las víctimas, las circunstancias de sus muertes y la evidencia que vinculaba a Donna con los asesinatos. Durante años, Donna Miller vivió una vida de apariencia, dijo el fiscal, dirigiéndose al jurado. Era una esposa, una vecina y una amiga. Pero a puertas cerradas, era una depredadora. Quitaba vidas sin vacilar mientras ocultaba cuidadosamente sus crímenes. Cuando su esposo, un héroe que sirvió a su país, descubrió la verdad, ella lo silenció de la manera más brutal posible. Este no es un crimen pasional, este es un asesinato a sangre fría. La fiscalía llamó a varios testigos a declarar, incluidos expertos forenses, detectives e incluso miembros de la propia familia de Donna. Su madre, visiblemente afectada, describió cómo Donna siempre había sido reservada, incluso de niña. Era diferente, admitió su madre entre lágrimas. Sabía que tenía problemas con la ira, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Cuando fue el turno de la defensa, el abogado de Donna intentó retratarla como una víctima de las circunstancias. Argumentaron que sus experiencias traumáticas, como el acoso a su hermana y el ataque del perro, habían desencadenado una ruptura psicológica. Afirmaron que actuó por un sentido equivocado de justicia y que nunca había tenido la intención de hacerle daño a Jake. Pero el propio comportamiento de Donna en el estrado socavó su defensa. Cuando le preguntaron sobre los asesinatos, los describió con inquietante detalle. Su voz era inexpresiva y sus palabras perturbadoramente precisas. «No me arrepiento de lo que hice», dijo ella. Su tono era neutro. Se lo merecían, cada uno de ellos. Jake me traicionó. Se suponía que debía amarme, pero en cambio me delató. Tuvo que pagar por eso. El jurado estaba visiblemente conmocionado por su testimonio. La falta de remordimiento de Donna, junto con sus frías y calculadas descripciones de sus crímenes, pintaron el retrato de una persona profundamente perturbada. Después de semanas de testimonio, el jurado deliberó solo durante unas pocas horas antes de llegar a un veredicto unánime. Donna fue declarada culpable de todos los cargos, incluyendo 6 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de asesinato en segundo grado, por la muerte de Jake. Cuando el juez leyó la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Donna no mostró ninguna reacción. Simplemente miró hacia adelante, con la expresión en blanco. Pero al salir de la sala del tribunal, se volvió hacia la familia de Jake, esbozando una leve sonrisa. «Deberías haberlo mantenido al margen», dijo fríamente, su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal. Las secuelas del juicio dejaron un impacto profundo en todos los involucrados. Los compañeros soldados de Jake realizaron un servicio conmemorativo para honrar su vida y servicio, recordándolo como un hombre de integridad y valentía. Su familia luchó por sobrellevar la pérdida, lidiando con el conocimiento de que la mujer que habían recibido en sus vidas lo había traicionado y matado. La frenética atención mediática en torno al caso no se detuvo. Documentales y libros de true crime profundizaron en la vida de Donna, tratando de entender qué la había llevado a cometer actos tan atroces. Psicólogos y criminólogos debatieron sobre los efectos de su infancia, su obsesión con los programas sobre crímenes y sus metódicos cálculos. Para Donna, la vida en prisión se convirtió en su nueva realidad. Fue mantenida en confinamiento solitario por su propia seguridad, ya que las otras reclusas la veían con una mezcla de miedo y desprecio. Pasaba sus días en silencio, ocasionalmente garabateando en un cuaderno que los guardias sospechaban contenía más de sus pensamientos escalofriantes. Pero incluso tras las rejas, Donna seguía siendo una figura de fascinación.
dio una entrevista televisada, durante la cual reiteró su falta de remordimientos. Hice lo que tenía que hacer, dijo con un encogimiento de hombros. Si eso me convierte en un monstruo, que así sea. La historia de Donna y Jake Miller se convirtió en un cuento de advertencia, un recordatorio sombrío de cómo las apariencias pueden ser engañosas. El legado de Jake como un soldado dedicado y un esposo amoroso fue eclipsado por la impactante traición que puso fin a su vida. Para Donna, su nombre se volvió sinónimo de asesinato a sangre fría. Su historia es un estudio de caso de cómo la ira descontrolada y la sed de control pueden llevar a una destrucción inimaginable. Al final, no hubo ganadores, solo familias rotas, vidas perdidas y preguntas sin respuesta sobre cómo alguien como Donna pudo haber ocultado su verdadera naturaleza durante tanto tiempo. Pero para aquellos que conocían a Jake, una verdad persistía. Había muerto tratando de hacer lo correcto y su valentía aseguró que el reinado de terror de Donna llegara a su fin.